Muy bien, vamos a tomar nuestros asientos. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros asientos. Buenísimo. También damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Un fuerte aplauso para ellos. De bienvenida. Saludos especiales para ustedes. Y por cierto también que tengan una gran celebración navideña. Amén. Sobre todo en ese amor abundante, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y la alegría que el Señor nos da. Amén. ¿Cuántos de nosotros solemos preparar para las Navidades nuestro nacimiento? Amén. Es muy probable. Espero que esa tradición no se vaya perdiendo con los años de ninguna manera. Pero seguramente muchos tenemos nuestros nacimientos. Algunos arman un nuevo nacimiento o compran un nacimiento ya hecho. Sí. O algunos simplemente sacan el nacimiento que ya tiene casi los años de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, cuando van al nacimiento del niño Jesús, hasta bigotes tiene, barba. Y bueno, pero ustedes saben, ¿no? Cuán importante es para nosotros los creyentes celebrar estas fiestas. Pero hay algo muy importante. Qué lindo que justo, yo creo que sí, qué bueno que justo la celebración de Navidades haya caído un domingo. Día de reunirnos como la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy probable que muchas veces nos desajustemos en el verdadero sentido de la Navidad. Es muy probable que evidentemente por el comercio, por toda lo que se teje alrededor, intereses, que es muy ajenos a la Navidad, no más estamos pensando de repente, qué sé yo, en el árbol navideño, en los regalos y estas cosas que le dan un tinte muy bonito y pintoresco, sobre todo para los niños, ¿no? Que niño no espera con ansias las Navidades y es parte de... Yo de niño, yo me sorprendo cuando aún siendo pequeño, yo tenía una percepción de la Navidad bastante... la verdad me sorprendo porque yo me emocionaba sinceramente con estas fiestas navideñas. A veces salía a la ventana de mi casa y miraba hacia el cielo a ver si por ahí veía la estrella de Belén. En serio, yo realmente, literalmente contaba los minutos y decía, ya, está naciendo Jesús, ¿no? Y me emocionaba. Era algo bastante simpático lo que me pasaba y eso llevaba a que de alguna manera Dios estaba ya mostrándome la valía y la importancia de la Navidad. Bueno, aún cuando era muy pequeño. Por supuesto, no faltaron los regalos, no faltaba lo demás. Amén. Pero creo que este día, cuando tú te acerques más tarde o la noche a la celebración navideña, posiblemente te acercarás a tu nacimiento, el que tienes en casa, o alguna foto, y cuando lo vuelvas a ver hoy, vas a contemplarlo de otra manera. Ese es nuestro deseo. Y no solamente ello, sino que además que esta palabra pueda refrescarte para poder anclar en el maravilloso y profundo sentido de la Navidad. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por tu gran amor y bondad. Háblanos, Señor, siempre. Y gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos refresca, nos fortalece, nos reanima y Señor, trae vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús por este día especial. Da tu palabra, háblanos para venir esta noche juntos, Señor, en nuestros hogares, preparados para celebrar este acontecimiento grandioso para la humanidad. Tu visita en la tierra. Gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Vamos rápidamente a nuestras Biblias en Mateo capítulo 2. Amén. La palabra de Dios dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, decía la profecía. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Gloria a Dios. Vamos a profundizar en un mensaje oculto aquí que tiene un elemento extraordinario acerca de todo lo que rodeó con el nacimiento más importante que pasó en la humanidad. Como hace un rato decíamos, el acontecimiento más importante para la humanidad, uno de los más importantes, no fue el hecho de que el hombre pisara o pusiera los pies sobre la luna. Fue que Dios puso sus pies sobre la tierra. Y eso fue un acontecimiento indescriptible que exigió, amén, todo un concierto de personajes, el concurso no solamente de personajes, de personas, sino aún de animales, aún de ángeles y aún de la creación entera y aún de una estrella, porque sabemos el anunciamiento que hay a través de los ángeles, ¿verdad? Sabemos de ello cuando se le aparecen a los pastores y cantan. Yo hubiera querido escuchar cantar a los ángeles, cómo deben cantar, ¿no? Y ahí vieron esto espectacular y todo un concierto donde ninguna parte de la creación faltó. Y definitivamente todo tenía que estar supremamente y divinamente orquestado, porque era el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Era un acontecimiento que iba a partir la historia antes de Cristo y después de Jesús, porque todos los historiadores admiten que la historia de la humanidad no fue la misma, a Dios gracias, desde que Jesús pisó la tierra. Amén. El mundo fue cambiado, revolucionado completamente con la persona de Jesús, su mensaje, su poderío y sus manifestaciones gloriosas. Entonces, ya, todo esto está pasando, pero vamos a regirnos a un escenario común, que tiene que ver con lo que hace un rato mencionaba acerca del nacimiento. Y vamos a tratar de ver con un ojo investigador, con una lupa, el significado que hay detrás de ello. Porque todo esto, digo una vez más, amén, tenían muchos elementos simbólicos muy importantes. Aún, de hecho, estaba todo esto profetizado y todo esto tenía que darse en el lugar exacto, en el tiempo exacto, en el momento exacto, con las personas adecuadas. Esto era, ¿me entienden? En el tiempo de Dios, dice la palabra. En el tiempo del Señor, en el cumplimiento de los tiempos, Jesús nació en la tierra. Yo me imagino a Dios esperando en la eternidad, es una forma de decirlo, ¿no? Esperando el momento de introducirse en el tiempo, ¿no? En las dimensiones humanas, para esperar, digamos, ese momento donde Dios depositara a su propio Hijo en la tierra. Y Él exigió el concurso de todo lo que hace un momento mencioné. Eso era absolutamente indescriptible. Amén. Bien, ya estamos aquí en el escenario. Ahora, yo quiero confesarles algo. Amén. Lo que vamos a ver ahora, algunas de las cosas ya, de alguna manera usted posiblemente sepa y conozca, pero vamos a profundizar un poco más, porque voy a decir algunas cosas que usted va a decir, eso ya lo escuché. No, escuche algo más, por favor. Amén, esto no es un mensaje de microondas, ¿me entiende? Esto no es algo que simplemente queremos repetir por Navidad, no. Abra su corazón y su mente,
por el amor de Dios. Amén. Bien, primero estamos viendo que vamos a repetir este pasaje. Dice, cuando Jesús nació en Jerusalén, en Judea, en los días del rey Herodes, dice la palabra, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos personajes no eran magos en el sentido de gente que hacía magia, sino mago era una denominación que se le daba a los eruditos, a los sabios y astrónomos de su tiempo. Estos personajes eran personas muy sabias, muy conocedoras de la astronomía y de los astros. Por eso ellos supieron que esa estrella en particular tenía una misión, ¿entiendes? Y qué interesante es que Dios escogió gente que no necesariamente eran los sacerdotes de Israel. O sea, quienes debieron haber anunciado el nacimiento de Jesús, los que debieron haber pregonado este acontecimiento eran pues la casta sacerdotal de ese tiempo. Pero no fue así. Dios tuvo que traer de muy lejos unos hombres que viajaron con toda una gran comitiva, y dicho sea de paso, no eran necesariamente tres, se asume que fueron tres por los presentes que trajeron, pero de hecho era una comitiva muy grande, porque lo que trajeron también era algo importantísimo y necesitaban de seguridad. Recuerde que uno de los presentes era oro. Entonces el cargamento que ellos llevaban, un cargamento muy grande, exigía muchas personas, seguridad, logística, transporte para poder llevar esto que era para el personaje más importante que iba a pisar la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces Dios usó gente de muy lejos que estuvieron dispuestos a ser guiados por el Creador para este momento. Es más, dice que ellos habían venido con una misión: anunciar el nacimiento de Jesús. Entonces cuando la gente escuchó esto, porque ellos dijeron esto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Recuerde que Israel estaba bajo el yugo romano. Entonces anunciar que el rey de Israel había nacido, esto era una amenaza para Herodes, era una amenaza para el sistema romano. Y era una esperanza para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque ellos estaban esperando el Mesías prometido, que supuestamente los iba a liberar del yugo y la opresión romana. Entonces ellos dijeron, wow, el rey de los judíos ha nacido, el Mesías, ¿no? Por boca de estos hombres. Entonces creó todo una convulsión, una respuesta muy importante en Jerusalén. Dice el verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes, todos vinieron, y los escribas del pueblo les preguntó dónde iba a nacer el Cristo. Ya Herodes se puso celoso, estaba turbado, amenazado. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y sabemos bien, como hemos leído, que lo que hace Herodes es llama a los sabios del oriente y les pregunta la precisión de esto. Y él dijo cínicamente, es que yo también quiero adorarle. Yo quiero adorarle, ¿no? Sabemos bien que él no quería adorarle, él quería aniquilar a su amenaza. De hecho, sabemos que lastimosamente esto da lugar a una matanza muy cruel, que casi poco se habla, y se celebra como el Día de los Inocentes, donde los niños son asesinados. Fue terrible ello por la inseguridad y codicia de este hombre, ¿no? Herodes. Entonces, estamos hablando de algo histórico, algo muy importante, sí, que aún amenazaba al rey, o se sentía la amenaza hacia el rey Herodes. Amén. Bueno, vamos un poco más adelante. El verso 9, dice la palabra, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Quiero decirte algo. La revelación del nacimiento de Jesús, la revelación del Espíritu Santo debe arrancar un gran gozo en tu corazón.
Amén. La revelación de qué está pasando va a arrancar un gran gozo en tu corazón. El gran gozo en tu corazón no debe consistir en el regalo que vas a recibir. Amén. O lo que vas a comer en la noche. O quizás si aún no vas a comer algo de acuerdo a las navidades, como un riquísimo lechón o un pavo. Y si quizás te toca simplemente un pollo a la brasa, hermano querido, eso es eventual. Eso es eventual. Al final la comida es para degustarla y ya. Pero no podemos nosotros medir lo lindo de la Navidad en base a un regalo, lo rico que comamos. ¿Cuántos dicen amén? No. Estos hombres no estaban pensando, pues por ciertamente en la mente de estos hombres no estaba para nada, esto que ahora es tradición. No, ellos no estaban pensando en el lechón, en el chancho, en el asado, en el panetón, ni nada de esas cosas. Navidad no se trataba de ellos, se trataba de Jesús. Como a veces decimos, la Navidad para muchos es más bien la celebración del cumpleaños de alguien al cual no invitan. ¿No? Vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús, sí, pero Él no puede venir. Entonces, si nosotros celebramos el cumpleaños de Jesús y no tenemos como centro, entonces estamos diciendo a Jesús, mira, vamos a celebrar hoy día, pero tú te quedas afuera. Y eso sería cruel, ¿no? Sería una locura. Pero eso es algo que nosotros como hijos de Dios no podemos cerrar, ¿verdad que sí? Entonces, ellos se regocijaron con grande gozo porque habían hallado el lugar donde estaba el niño que acababa de nacer. Amén. Miren el verso 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Gloria a Dios. Vieron a María, me imagino el rostro de María, la mujer más dichosa, ¿no? Teniendo al Salvador en sus brazos, dicho sea paso, huyendo de la persecución. Pero hay algo bien interesante. Dice que al entrar ellos en la casa, yo pensaba, honestamente, que Jesús nació en un establo. Pero acá dice que le abrieron la puerta de la casa. Yo no quiero entrar en una controversia ahora, esa no es la idea, pero sí podemos pensar, una casa. Se piensa que Jesús nació en un establo porque encontraron a Jesús en un pesebre. Amén. Y los pesebres pues suelen estar en los establos. Vamos a ver sobre ello hace un momento, dentro de un momento. Pero habían familias que tenían un pesebre también para otro uso. Porque el pesebre tenía el uso de ser el lugar donde los animales, si usted ve el diccionario, usted va a encontrar ahí pesebre y dice ahí comedero de las bestias. Así dice. O sea, refiriéndose a los animales. Entonces, por ende, la gente piensa que Jesús nació en un establo. Eso es algo que está en controversia, ojo. El hecho sí claro que dice la Biblia que Jesús fue depositado en un pesebre. Tampoco nació en un pesebre. El pesebre, repito, era el lugar de comedero de los animales, donde se ponía la comida de los animales. ¿Sí? Luego vamos a ver, repito otra vez, la connotación de esto. Pero bueno, entraron ellos a la casa, porque no hallaron lugar en el mesón, seguramente encontraron un lugar, si así fue, ¿no? Donde pudieron ver el nacimiento de Jesús. Pero vamos a lo que la Biblia dice claramente. Entraron a la casa, vieron a la madre, a Jesús con su madre, y dice, y postrándose, lo adoraron. Estamos viendo que todos vengan con sus Biblias. ¿Cuántos están con su Biblia física? Levanten sus manos. Levanten sus Biblias. Muy bien. Si no tiene una Biblia física, busque un cristiano, un creyente debe tener una... No, es una broma. Bueno, abran sus teléfonos. Dice allí, ellos se postraron y adoraron. Aleluya. Otra cosa, un elemento importante de esta Navidad es reconocer al Señor. Y el reconocimiento del Señor nos va a llevar indefectiblemente a ¿qué? Adorarle. Amén. La Navidad se trata de ¿qué?
de adorar a Jesús. De eso se trata. Ahora, ¿cómo se adora a Jesús? ¿Qué hicieron estos sabios hombres para adorar a Jesús? Dijeron, 3 gloria a Dios, 3 aleluya. Bueno, seguramente lo dijeron, no lo sé. Pero dice la palabra, le ofrecieron sus presentes. Mire, dice, le adoraron cuando estaban postrados y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, incienso y mirra. Amén. Abriendo sus tesoros. Yo pensaba, siempre uno va aprendiendo, ¿no? Que el oro de hecho era un tesoro. Pero la Biblia no dice abriendo el tesoro, dice sus tesoros, plural. ¿Y por qué dice sus tesoros? Porque la mirra y el incienso no eran cualquier producto, eran muy caros y en muchos casos más caro que el propio oro. ¿Sabía usted eso? No, ¿qué iba a saber? Está aprendiendo. Era más caro que el propio oro. Es decir, la preparación de la mirra y la preparación del incienso sí exigía todo un proceso, todo un tiempo de maduración. Y había unos árboles especiales, ¿no?, en la península arábiga. Y usted dirá, ¿qué es eso? Pues una península por Arabia. Y allí crecían estos árboles. Entonces, ¿qué es la mirra? ¿Qué es el incienso? ¿De dónde se obtenía la mirra? La mirra era una sustancia que se sacaba de un árbol muy especial, al cual lo cortaban y al cortarle salía una sustancia. Esa sustancia tenía un aroma especial del árbol. Era como cortar algo a alguien, y cuando usted tiene un corte, ¿qué sucede? Sale sangre. Esta sustancia era como la sangre de ese árbol. Pero en este caso, la sangre de ese árbol, sí, era o tenía un perfume especial. Entonces dejaban que esta sustancia, no me acuerdo el nombre exacto, dejaban que se secara y de ahí fabricaban o el incienso o la mirra. Qué interesante es que Jesús es llamado en la palabra el árbol de vida. Y el árbol de vida fue entregado por nosotros. Y al ser flagelado por nosotros, el árbol de vida derramó su sangre. Y esa sangre nos da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, de este árbol, sí, obtenían estas dos sustancias, estas sustancias que eran usadas como incienso o como mirra. La mirra se convertía en un ungüento, y ese ungüento se usaba como un perfume también. Un perfume muy especial, igual que el incienso. Amén. Pero este ungüento además se convertía en algo que era usado con propiedades medicinales. Es decir, ¿no?, las personas se untaban esta mirra y tenía propiedades medicinales. Amén. Entonces estamos hablando de algo muy costoso, muy trabajoso, muy esperado, muy especial. Y en ese tiempo, como podemos saber por la historia, la gente tampoco tenía acceso a agua potable, tenía acceso a duchas, no tenía acceso al agua como nosotros tenemos. Caminaba muchas jornadas bajo el sol, muchas distancias. Entonces pues quedaba puesto el olor, el sudor, los aromas. Amén. Aquí tenemos un ambiente grande, ventilado, y aún así necesitamos algo más de ventilación, pero todos han venido bañaditos, ¿no? Y si no fuera así, ¿se imaginan? Gloria a Dios que existe el agua y el jabón y el champú. Amén. Y podemos venir todos frescos, pero no era así en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacía? Pues llegando la gente. Ya. Pon inmediatamente el incienso. Más aún en el santuario, que era un lugar sagrado, se usaba el incienso porque el incienso
emanaba de él un aroma muy especial, muy agradable. Y ese aroma minaba, amén, el mal aroma que traía la gente. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, qué interesante es que el incienso también era un elemento que se usaba cuando se presentaban los sacrificios a Dios. Y la Biblia relaciona el incienso con nuestras oraciones. Es decir, el sacerdote tenía incienso en el propiciatorio, encendía el incienso y elevaba sus oraciones. Y a la vez que elevaba sus oraciones, encendía el incienso y desataba bendiciones para Israel. Había todo un ritual maravilloso de bendición y desatar prosperidad. Amén. En el momento de elevar las oraciones sobre Israel, acompañado del incienso. Entonces, el incienso significaba nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra oración que hacemos a Dios, que sube como un olor grato delante de la presencia del Señor. Cada vez que tú oras, cada vez que tú alabas, tu oración y tu alabanza se eleva delante del Señor como un olor grato para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero además del incienso era el elemento muy importante, indispensable para el sacerdote. Entonces, aquí hay también una simbología muy importante. Cuando le entregan a Jesús incienso, ellos están reconociendo que ese niño iba a convertirse luego en el sacerdote del Señor. Aquel que iba a ser el sumo sacerdote según Hebreos. El máximo sacerdote. Antiguamente habían sacerdotes que presentaban las oraciones y los sacrificios delante de Dios, pero los sacrificios tenían que presentarse continuamente porque el pecado otra vez volvía y había el arrepentimiento y tenían que sacrificar animales y ninguno de esos sacrificios podían limpiar el pecado de la humanidad. Pero cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, el máximo sacerdote, amén, ofreció el máximo sacrificio, su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Amén. Jesús es nuestro sumo sacerdote y a través de Jesús podemos tener acceso a la audiencia con el Dios, amén, que es nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos, con el Dios que es nuestro Salvador y nuestro Señor. El incienso era un reconocimiento de que estaban frente a un Dios y sumo sacerdote. Pero no solamente estaba el incienso, como hemos visto, también estaba la mirra. Y la mirra era usado como un perfume, también era usado como algo medicinal. Y todos sabemos que la presencia de Jesús sana nuestros cuerpos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido sanidad de parte del Señor? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido un milagro de parte del Señor? Cuando se le entrega mirra, está hablando del poder sanador que hay en Jesucristo. De esa unción, es un ungüento que sana. Y sobre Jesús iba a reposar la unción de Dios para sanar a los oprimidos, para traer libertad al cautivo, para sanar a los quebrantados de corazón. Están reconociendo el poder que había en esta criatura. Pero la mirra tenía otro uso. La mirra también era usada para ungir al cuerpo, a un cadáver, para la sepultura. Se ponía en las diferentes partes del cuerpo, porque el cuerpo, una vez que el espíritu lo dejaba, comenzaba a descomponerse y emanaba un olor fétido. Entonces, en el momento que la gente llegaba, ¿verdad?, para llorar al muerto, entonces se embalsamaba el cuerpo y usaban mirra. Ahí tiene esta criatura, ahí tiene este bebé. Pero ya desde que vemos esa criatura, ese bebé, también entregan mirra, porque están diciendo, he aquí este bebé que un día entregará su vida por la humanidad. Un niño que nació para morir. Amén, ellos estaban preparando proféticamente el oficio de Jesús como aquel que iba a morir en nuestro lugar. Amén. Pero otro elemento, amén, inicial de estos presentes que trajeron era el oro.
¿De qué nos habla el oro? El oro también nos habla de dos cosas. Del reconocimiento de ese niño como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el oro era un regalo que se daba a los reyes. Tú no le podías dar a un rey limosna. La limosna es para los pobres. Y los pobres necesitan nuestra ayuda. Y debemos tener un corazón compasivo y generoso. Cuando vamos por las calles nos encontramos con gente que tiene necesidad. Y cuánta paz podemos tener cuando podemos aportar algo a esta gente, ¿verdad que sí? Claro, haciendo la salvedad de aquellas personas que usan este tipo de situación más por otros fines, ¿verdad? Que Dios nos dé discernimiento. Pero la limosna es para los pobres, la limosna es para el menesteroso, y bien dado y bien hecho. Pero la limosna no es para un rey. Si usted va a traer algo a Jesús, no puede ser de lo que le queda. Tiene que ser algo digno de Él. Por eso le trajeron oro. Si tú le traías algo a un rey de lo que te quedaba, entonces ofendías a ese rey. Tú tenías que traerle lo mejor a ese rey, algo digno del rey. Por eso cuando le damos a Dios si le vamos a dar no por obligación, si vamos a adorarle devotamente, sinceramente, tiene que ser algo intencional y digno del Señor. Recuerda, estos hombres se postraron y le adoraron y abrieron sus tesoros. Y sus tesoros eran incienso, mirra, no se habla de la cantidad, posiblemente era muchísimo, y oro. Y oro era también el elemento que se usaba en el templo. El templo de Salomón, el templo de Moisés, el templo en el tiempo de Herodes. Era un templo que estaba laminado con oro en las paredes. Aún en el piso, el de Salomón. Aún los utensilios eran de oro. Todo era hermoso, las artes, todo era hermoso y todo estaba enchapado en oro. Aún la vestimenta del sacerdote tenía filamentos de oro. Y al borde de la vestidura del sacerdote habían unas campanillas que, bueno, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo sonaban. Y si en algún momento Dios no podía perdonar el pecado, decía no hacerlo, entonces el sacerdote caía muerto en el lugar santísimo. Entonces la gente estaba esperando que esas campanillas siguieran sonando, porque si dejaban de sonar 5 minutos, es que ese sacerdote ya estaba frío. Había muerto. Entonces escuchaban las campanillas, y esas campanillas estaban hechas de oro. Porque el oro simboliza que adoramos al Rey del universo, al dueño de nuestras vidas. Tú no le das nada a Dios. Tú solamente le devuelves a Dios de lo que Él te ha dado. El día que tú entiendas que nada es tuyo y que todo es de Dios, realmente estás entendiendo de qué se trata esto. Ay, le voy a dar a Dios esto. Yo le voy a... ¿Qué? No le das nada a Dios. Estás devolviéndole a Dios de todo lo que Él te da. Hasta el aire que respiras es de Él. Y Él no nos cobra nada. Amén. Entonces sí, ellos se postraron y entregaron a Dios oro, incienso y mirra, para declarar que estaban delante del Rey del universo, estaban delante del Hijo de Dios y estaban delante de aquel que iba a entregar su vida por nosotros. Pero hay otro más, hay un elemento más, según nos refiere otro pasaje de la Biblia. Precisamente, dice la palabra de Dios que hallaron a Jesús, al niño, envuelto en un pesebre. Y pesebre, como dije hace un rato, no es el establo. No habla del establo. Una cosa es hablar de un establo y otra cosa es el pesebre. El pesebre era ese lugar donde se ponía el alimento de las bestias. Y como todo tiene un símbolo, pues había un símbolo acá. Y quiero leer este documento. Miren lo que dice este documento acerca de esta parte de la historia. La mayoría de la gente no sabe acerca del pesebre en el cual Jesús fue colocado. Por supuesto, los pesebres son comederos para animales. Pero en el antiguo Israel estaban hechos de piedra.
no como los que veríais en un pesebre moderno de madera, ¿verdad? O qué sé yo. No es cómodo, pero es ideal para la protección. Es por eso que aquellos que eran expertos en este asunto, es decir, los sacerdotes, ponían sus corderos recién nacidos en aquellos pesebres para protegerlos. Pero no cualquier cordero. Eran los corderos perfectos sin mancha que se usaban en el sacrificio por los pecados. Y Belén, donde nació Jesús, era famoso por sus corderos inmaculados, utilizados para el sacrificio. Estos corderos tenían que ser perfectos, por eso los envolvían firmemente en tela y lo acostaban en el pesebre para mantenerlos a salvo en el sacrificio. En Lucas 2 dice: esto será una señal para ti, y encontrarás un bebé envuelto en tela y acostado en un pesebre. Cuando los pastores vieron esto, inmediatamente habrían entendido cuál era el mensaje. Lo que ellos estaban entendiendo es que ese bebé que estaban viendo, ellos cuando miraban este pesebre no estaban viendo solo un niño, estaban viendo sus corderos perfectos que se entregaban para el sacrificio. Este niño era el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Perfecto, por ti y por mí. Oh, bendito Dios. Gracias por este perfecto regalo. Porque Jesús, Dios, no nos da cosas. Él se entrega por nosotros. Y esa es la Navidad. Él entregó lo más amado, lo más precioso por nosotros. Para reconciliarnos, para darnos amor, para darnos esperanza. Ese es el significado de la Navidad. Y a través del sacrificio de Jesús obtenemos perdón, salvación y vida eterna. Podemos reconciliarnos con Dios y podemos reconciliarnos entre nosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por ese sacrificio. Porque tú buscaste, Señor, la relación con el hombre. Buscaste lo que se había perdido y estuviste dispuesto a enviar lo más preciado para ti, tu Hijo propio. Y lo ofreciste en un pesebre. Oh Dios, para la humanidad. Gracias. Hoy nosotros te damos nuestra vida y nuestra gratitud. Hoy nosotros te adoramos, Jesús. Gracias por tanto amor por nosotros. Y mientras estamos en esta actitud de oración, estás aquí por la primera vez, o estás conectado y aún no habías entendido este mensaje central y no le habías dado tu corazón a Jesús y no habías reconocido a Jesús como tu Salvador, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Él quitará tu pecado, lo limpiará para siempre y te declarará justo por gracia de Dios. Si ese es tu deseo, levanta tu mano donde te encuentras y que haré una oración contigo. Si crees la palabra de Dios y quieres relacionarte con Dios, levanta tu mano. Estás por la primera vez. ¿Hay alguien en este ambiente? Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Todos juntos, por favor. Señor Jesús, yo creo que tú enviaste al Cordero de Dios a morir en mi lugar. Y hoy, Dios, quiero entregar mi corazón a ti y pedirte que me cambies y me perdones. Te necesito, Señor. Ven a mi vida. Haz una Navidad en mi corazón. Nace en mi corazón. En
nombre de Jesús. Amén y amén.